Y una de las cosas que el Señor me decía es que tú debes compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y me acuerdo que hace 22 años nosotros conocimos al Señor, son 22 años ya de haberle conocido, y me acuerdo que era cerca de Semana Santa, igual. Bueno, fuimos a la iglesia, empezamos a conocer del Señor, nos encantaba porque la familia extendida se hizo más grande con la iglesia, ¿verdad? Y tú empezabas a aprender la palabra, pero había cosas que sí, qué bonito que dice la palabra, qué lindo lo que dice, pero cuando tú empiezas a pasar cosas difíciles, ya no es tan bonito, y tengo que creer en lo que dice la palabra de Dios. Al año de que nosotros conocimos al Señor, justamente faltando una semana para Semana Santa, mi salud fue quebrantada grandemente y fui internada en una clínica. Pasaron los días, se supone que con el medicamento yo iba a salir de eso, pero resulta que no pasaba nada de eso. Mi salud se iba quebrantando y quebrantando. Para esto una semana antes en la iglesia donde estábamos habían pasado la Pasión de Cristo. ¿Cuántos han visto la película Pasión de Cristo? ¿Sí? Fue una de las películas que más me impactó en mi vida. Yo ya había visto los evangelios en ese año, pero esa película marcó tanto mi vida, me acuerdo. Y yo me acuerdo que cuando la vi lloré y lloré y lloré viendo la película, y llegué a entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es cuando yo fui a la palabra, y en Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y claro, lo que habíamos leído así antes, ahora era tan impactante después de ver la película, ¿verdad? O sea, cómo al Señor Jesucristo lo torturaron, lo latigaron, lo azotaron. A la semana después, como yo les decía, tuve un quebranto de mi salud, y en ese proceso yo aprendí 3 cosas. Y el tema de hoy es: solo quiero que sepas que Jesús te ama, ¿sí? ¿Por qué te digo este título? Porque yo aprendí que Jesús me ama en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Y uno de los puntos que saqué en medio de este proceso de mi vida, y le estoy hablando hace 21 años, es que yo estaba en los planes de Dios. Y la palabra de Dios en Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando yo leí este versículo dije: wow, el Señor tiene planes conmigo, yo no sabía. Un día el Señor interrumpe mi caminar normal de la vida, de pronto yo lo recibo a Cristo como mi Salvador, empiezo a seguirle a Cristo, leo esta palabra que dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad, y a la semana después de la película yo caigo gravemente enferma. Y yo decía: Señor, o sea, tu palabra dice tengo planes, ¿y qué pasó? ¿Sí? Estaba en una clínica totalmente mal. Pasaban los días, me ponía cada vez más mal, pasé como 11 días en la clínica. Y hubo un momento donde una de esas noches, en la clínica no me quedaba con nadie, y me acuerdo que me puse a llorar. Mis dolores eran pero tan fuertes que yo no lo resistía. Me ponían un medicamento, me ponían otro, pero el dolor era tan difícil. Y yo en ese momento, en una noche, me acuerdo que me acordé de lo que había visto la película de la Pasión de Cristo. Y me puse nuevamente a llorar y le decía: Señor, ahora entiendo cada latigazo que aquí te daban. Y cada que venía una punzada y me dolía, y decía: ahora entiendo cada golpe que te daban. Cómo te escupieron, cómo te crucificaron, cómo te maltrataron, cómo te insultaron. Y tú resististe ese dolor. Y le decía: Señor, estoy entendiendo. Quizás ese sea mi plan, le decía. Pero yo en ese tiempo lloraba y decía: Señor, como nunca entiendo lo que significa la Semana Santa que a veces celebramos. Un Cristo crucificado, donde a veces lo teníamos solo por costumbre cada año, pero no lo entendíamos del significado tan profundo. Esa Semana Santa para mí tuvo un significado tan profundo, la muerte de Cristo. Aquel que murió en la cruz por mis pecados. Y cada que me dolía yo le decía: Señor, es que esos latigazos eran para mí, porque yo pecaba, porque yo vivía en pecado, pensaba que no vivía en pecado.
Porque antes de conocer de Cristo, según yo, era buena persona. ¿Cuántos saben decir yo soy buena persona? Yo decía, no mataba, no robaba, ¿sí? No hago daño a nadie, pero ha habido unos pecados ocultos que el Señor no le agradaba. Y yo ahí decía, Señor, o sea, en ese año ya había conocido y decía, Dios mío, y yo tenía que haber recibido esos latigazos. Qué impactante después de ver la película, cómo el Señor dio la vida por mí, cómo es posible que Él no me conocía, que Él me amaba tanto y dio su vida, no importa lo que le hicieran para que yo tuviera la salvación. Y aún en medio de eso, decía, Señor, esa cruz dice que tiene poder, esa cruz dice que hay sanidad, que tú moriste por los pecados para mi salvación y también para sanidad. Y le clamaba al Señor que me diera sanidad. Pero qué difícil es que cuando tú estás enfermo y en vez de mejorar, tú estás empeorando. Ahí es cuando tú dices, Señor, ¿y los planes que dice ahí qué? Me dice que no voy a tener calamidad, pero Señor, estoy en una cama. No puedo ver más allá de lo que tú ves. No sé dónde están los planes. No entendía lo que el Señor quería hacer conmigo. Lo único que sabía en ese momento es que entendí que la cruz tiene un significado bien grande, que la Semana Santa es más impactante, fue más impactante, ¿sabes? Porque le entendí el dolor que Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Entonces, esa noche también lloré tanto, pero aún así le decía, Señor, sigo confiando en tus planes, porque sabe que la palabra de Dios se hace viva cuando usted la necesita. No cuando usted está bien. Cuando usted está bien, lee la palabra y dice, qué bonito este versículo, me encantó. Pero cuando está pasando en un proceso, sea de enfermedad, sea financiero, sea de problemas matrimoniales o de familiares o de trabajo, ahí es cuando usted le hace viva la palabra. Ahí es cuando usted tiene que tomarla. Ahí es cuando usted tiene que decirle, esto es para mí, porque tu palabra está diciendo. Y yo decía, Señor, tu palabra dice que tengo planes y que estoy haciendo en una clínica y estoy creyendo a ti y reconozco que tú moriste en la cruz, reconozco lo que padeciste, pero sigo en la clínica. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los planes? ¿Sí? ¿Dónde están los planes, Señor? Y cada día empeoraba. Y otra de las cosas que aprendí cuando estaba en ese proceso de 11 días aumentó mi fe. En 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe y no por vista. Y le decía, Señor, tu palabra dice eso. En mis ojos yo definitivamente ya me iba. Sí, me iba. Y me acuerdo que otra de las noches también ese día, esas conversaciones que uno tiene con el Señor también, yo me aferraba a la vida, decía, Señor, estoy joven, ¿cómo me puedo morir? Y me acuerdo que llorando le decía, Señor, está bien, te entrego mi vida. Pero no esa oración que nosotros hacemos, te entrego mi vida para que tú seas mi Salvador. Yo le decía, te entrego mi vida, porque sé que algún día igual voy a ir a tu presencia. Y yo le decía, Señor, o sea, si me vas a dar la vida, me vas a dar la salud, dame ahorita, le decía, pero ya, porque estos dolores ya no aguanto más. Y si igual me quiere llevar, llévame ya, le decía. Entonces ese día tomé la decisión de entregarle mi vida, Señor, estoy en tus manos, sobre todo que se haga tu voluntad. Y le entregué la vida de mi esposo. Mis hijas en esa época tenían 6 y 4 años. Pero llorando le decía, Señor, igual yo quiero ver crecer a mis hijas, pero que se haga tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que debemos vivir por fe y no por vista. Pero yo no veía nada, porque cuando tú estás en situaciones difíciles, tú no ves nada. Tú solo ves un panorama oscuro. Pero el Señor te está diciendo que vivamos por fe. Y yo le seguía diciendo, Señor, está bien, entrego todo. ¿Sí? Entrego todo. Si yo tenía que vivir hasta esta edad, está bien, Señor. Entrego todo. Todo te lo dejo en tus manos. Mis hijas hace un año nos contaban, por algo era que contábamos de esto, y dice, mami, dice, cuando nosotros éramos niñas, porque le encargábamos donde mi hermana Mary, que también viene acá, dice, con mi abuelita se reunían y estaban planificando con quién nos vamos a quedar si tú te mueres, porque realmente estaba bien mal. Y eso era lo que a mí me hacía sufrir más. Decía, mis hijas tan pequeñas,
Y una de mis hijas en la escuelita, estaba en una escuelita cristiana, dice que cada que tenía un nuevo profesor interrumpía la clase y pedía oración por mí. Había gente que estaba orando por mí, una iglesia que estaba orando por mí, aún yo estaba orando también. Señor, o sea, ¿hasta cuándo voy a pasar aquí? Señor, yo no veo, ¿cómo salgo? Viene el médico y no sabe qué tengo, viene otro médico y tampoco, viene otro médico porque buscaba muchos médicos. Y yo me acuerdo que en la clínica donde estaban ya tan preocupados porque no determinaban qué es lo que yo tenía. Lo único era que iba cada vez peor. Hasta que por fin consiguieron un médico en Quito. Me acuerdo, tenía que venir de Quito para practicarme la cirugía. Pero sin embargo, en ese tiempo yo dije, Señor, está bien, es tu voluntad, ¿sí? Es tu voluntad. Tú me dices que hay planes, quizá mis planes fueron hasta esta edad, hace 21 años, yo tenía 30 años, está bien, Señor, esa es tu voluntad. Pero lo que sí te puedo decir, Señor, es que entendí, ¿sí? Entendí lo que es el amor que tú tienes en esa cruz. Por eso el tema es, solo quiero que sepas que Jesús te ama. No importa lo que estés pasando, no importa qué situación difícil estés tú pasando. Lo que el Señor te dice es que tienes planes y que debes vivir por fe, ¿sí? No importa la situación que tú tengas. Lo importante es que solo quiero que sepas que Jesús te ama en medio de la adversidad y que Jesús nos procesa en medio de la adversidad y que Jesús ve nuestra fe en medio de la adversidad, porque cuando estamos bien no hay fe. La fe es cuando estamos en situaciones difíciles. Y era esa una de las cosas que el Señor nos estaba procesando para que nosotros pudiéramos creer más en Él, pudiéramos avanzar en nuestra fe pudiera crecer un poquito más. Pero es que difícil estar en un sitio donde tú no ves esperanza, en un sitio donde las cosas se ponen mal. Pero tu fe tiene que seguir creciendo porque la situación era muy difícil. Me acuerdo que mi cumpleaños me celebraron en la clínica, sí, era un martes, la celebración, iba todo el mundo a dejarme los regalos y yo veía las muestras de amor de muchas personas y le daba gracias a Dios por eso, pero aún eso no era suficiente para que yo me sanara. Aún eso yo decía, Señor, el único regalo que quisiera en mi cumpleaños es la salud, ¿sí? Yo aprendí a valorar mucho la salud en ese proceso que tuve. Aprendí a valorar mucho lo que el Señor nos da cada día. Porque ¿sabes qué? Cuando tú te levantas y ves el sol, lo ves normal. Cuando anochece, ves las estrellas, ves normal. Pero cuando tú estás en situaciones difíciles, eso es un milagro, ¿sí? Y me acuerdo que ya era mi cumpleaños, al martes, al miércoles el doctor ya determinaron que me iban a operar justo un Viernes Santo. Era Viernes Santo, el doctor había quedado 10 de la mañana, pero no pudo llegar porque era Semana Santa. Se fue a comer fanesca, él estaba bien, estaba saludable. Mi proceso era diferente. Yo solo decía, Señor, o sea, si ya tiene que ser el momento. Y otra de las cosas que entendí fue mi propósito. Y en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Yo me acuerdo que después de la cirugía fue el viernes 6 de la tarde, me desperté al otro día y fue tan impresionante, me sentía tan llena de vida. O sea, la cirugía fue todo un éxito y no saben cuánto le daba gracias al Señor, ¿sí? Cuánto le daba gracias al Señor y decía, tengo propósito, algo tengo que hacer por el Señor. Salí tan emocionada, obviamente estaba débil de fuerzas, pero yo quería conquistar al mundo y decía, voy a hacer algo para el Señor, voy a servirle al Señor, quiero agradecerle. Me dio una segunda oportunidad, tengo salud, tengo vida, puedo ver a mis hijas cómo crecen, puedo seguir con mi esposo y como no en la iglesia. Y fue tan impresionante la manera como yo veía al mundo. Y cada que veía un hospital, yo pasaba orando. Hasta ahora paso orando cada que veo un hospital y una clínica, porque hay muchas personas que están sufriendo, porque yo pasé también un sufrimiento. Y digo, Señor, bendice esas familias que deben estar sufriendo por alguien que está en el hospital. Mi fe aumentó más.
porque el Señor me dio una nueva oportunidad. Y antes de ir a la cirugía me acuerdo: Señor, estoy en tus manos. Yo quiero vivir, pero que se haga tu voluntad. Pero de todas maneras usa las manos de ese médico para que me vuelva la salud. Pero de todas maneras, Señor, es tu voluntad, le decía. Y era como que me iba despidiendo de todos porque ya estaba malita. Me acuerdo que mi mamá sabía que ese día era mi cirugía y ella tenía algún paseo, se fue llevando a mis hijas para que no me vieran lo que yo me muero. Y ella me dice que todo el tiempo, el sábado, domingo, estaba esperando la llamada con la mala noticia, ¿sí? Porque de verdad estaba mal. Y ella dice: no llaman, imagínense, alguien ya esperando la mala noticia, y yo, Señor, clamando y arrebatando mi vida, mi salud, porque tengo propósito, porque tengo planes, porque mi fe tiene que aumentar, porque lo que yo estoy pasando tiene que ser de testimonio para que otros crean en el Señor, para que solo quiero que sepas que Jesús te ama a pesar de lo que tú estés pasando. Y si tú estás pasando algo duro ahorita, ponlo en manos del Señor. Él te va a sacar de eso, ¿sí? Él te va a levantar. Él va a hacer que ocurra ese milagro, así como lo hizo conmigo un día en el Señor. Y los planes, decía: ¿y ahora qué planes? ¿Sí? Me acuerdo que yo comencé a servir en la iglesia, salí tan emocionada, todavía dolorida. Iba a la iglesia a darle gracias al Señor, y cada que me presentaban una cruz decía: wow, es que esa cruz tiene poder, es que esa sangre sí tiene poder, es que ese sacrificio sí tiene poder, decía yo. Es que ahora sí entiendo lo que es la Semana Santa, ahora sí entiendo lo que Jesucristo me ama tanto. Ahora sí entiendo el amor de Él. Ahora sí entiendo el sacrificio. ¿Y cómo no servirle al Señor? ¿Sí? ¿Cómo no servirle al Señor si Él me dio una segunda oportunidad? Cuando tú deberías de servirle desde la primera oportunidad, no esperar una segunda. ¿Sí? Y si te da una segunda, bendito sea el Señor. Pero si el Señor te da una segunda oportunidad, sírvele al Señor, sé testimonio, sé canal de bendición, como siempre decimos nosotros, para otras personas. Y empecé a servir en niños. Dice: porque el reino de los cielos es como los niños. Empecé a jugar con los niños, a servirle de una manera diferente. Porque el primer año yo era un poco rebeldona, decía: a mí ni me vean para servir. ¿Sí? ¿Qué creerán? Que soy desocupada, les sabía decir. ¿Sí? Ni me vean. Mi tiempo es sagrado, les decía, que sirvan los desocupados. Durante un año pasé así. Pero el Señor a veces te da una nueva forma de ver la vida, ¿sí? Y cuando yo me acuerdo que regresé, y yo que tanto reprochaba a los niños, porque decía: ya con mis 2 niñas suficiente, y ahora justamente me ponía a servir con niños, pero esta vez lo hice diferente. Y yo no sé en qué momento, pero el Señor restauró mi salud de una manera impresionante hasta ahora. Y eso no quiere decir que yo haya tenido otros quebrantos de salud. Yo creo que en mi casa soy lo que más quebrantos de salud ha tenido. El último fue en pandemia, que gracias a Dios también salimos con esa fe y creyéndole al Señor. Y por eso yo decía: cuando algo te pasa y tú lees una promesa, una palabra del Señor, pues tienes que reclamar esa palabra, tienes que hacerle tuya y tienes que decir: Señor, tu palabra dice esto y yo te voy a creer, y yo aún no quiero terminar en esto, porque tu palabra dice que me creaste para mi propósito. Y yo que siempre preguntaba: ¿y ahora cuál será mi propósito? Pero luego entendí que después de un proceso, el Señor te está puliendo, el Señor está mirando tu fe, el Señor está haciendo que hay planes, aunque tú no lo veas, y el Señor te está llevando a un propósito al cual tú le vas a servir hasta el último suspiro. ¿Y sabes qué? Tú tienes un plan, ¿sí? No necesitas ser líder, no necesitas ser servidor, no necesitas ser pastor. Lo único que necesitas es creer en Jesucristo y saber que Él tiene un plan y un propósito para ti. Y saber que hay milagros también de parte del Señor para ti. ¿Sí? No solo para unos, los milagros son para todos. Los milagros son para aquellos que la arrebatan y dicen: Señor, yo te creo, yo tomo esa palabra y yo creo que tú vas a hacer también ese milagro en mí. Pasaron los años, llevamos ya 22 años nosotros en el Evangelio. Y no he parado de servir, porque no saben lo valioso que es la salud, ¿sí? No saben lo valioso que es volver a vivir.
No saben lo que cuando el Señor te dice vas a vivir nuevamente después de haber estado cerca de la muerte y estar nuevamente con vida. Yo le dije, Señor, de aquí para las que sea, yo no voy a parar de servirte hasta el último suspiro de mi vida. Pase lo que pase, yo la mirada puesta en ti. Y voy a creer mucho más en tu palabra. Y Señor, quiero dar mi testimonio porque yo sé que con esto se levanta la fe a otras personas. ¿Sabía que el testimonio levanta? Sí, el testimonio levanta. Por eso es importante que usted pueda pasar ciertos procesos para que usted pueda creer en el Señor, para que usted pueda testificar y para que usted pueda decir a otros, si yo pude, si el Señor hizo conmigo, lo va a hacer contigo. ¿Sí? Y el Señor también quiere hacer eso contigo. No importa el proceso que estés pasando. Yo siempre que tengo que decirle algo al Señor, siempre busco un lugar donde no me vea nadie. Luego pongo mi playlist. Mi esposo me enseñó a usar el Spotify y empecé yo también con mi playlist. Mi playlist no es tan grande como la de mi esposo, pero tengo mi playlist, unas 6 canciones creo que tengo. Pero esas me conectan con el Señor como no tiene idea. Yo cuando a veces estoy aquí, hay una adoración o escucho, yo le digo a mi esposo, dime qué título es y ya le pongo. Y esas canciones les pongo en el Spotify. Y voy en secreto, buscando un lugar. Y mientras le oro al Señor, yo le digo lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y mientras le adoro, estoy llorando delante del Señor y dándole gracias. Ayer mientras me preparaba esto, no tienen idea cómo lloré el saber de que, wow, sí Señor, me diste una nueva oportunidad. Y les veía a mis hijas ya están graduadas, ya son profesionales, y decía, todo eso me hubiera perdido si tú no me dabas una segunda oportunidad. Y miren, pasaron los años y encontramos el propósito, empezamos a abrir con niños, que si era de lavar los baños lavábamos, que si era de barrer al auditorio barríamos, que si era de llevar al refrigerio llevábamos, que si era de ir a tal parte íbamos. Yo no dejaba de servir al Señor en nada, porque me dio una segunda oportunidad. Y pasaron los años y aquí estamos, ¿sí? Y yo le daba gracias porque sí estamos al frente de una congregación con mi esposo compartiendo la palabra. Si hace 22, hace 21 años el Señor me llevaba, no hubiera podido ver esto y le daba gracias al Señor, ¿sí? Porque Él es bueno. Es decir, cuando tú pases por tiempos difíciles, aférrate al Señor. Porque por vista no es por fe. Cuando tienes todo no es fe. Cuando no tienes nada, ahí es cuando hay fe. Ahí es cuando el Señor empieza a transformar tu vida. Ahí es cuando tú empiezas, cuando tú en tus fuerzas ya no puedes, porque yo me acuerdo que decía, Señor, definitivamente en mis fuerzas ya no puedo, te las entrego a ti, ¿sí? Es en tus fuerzas, Señor, porque en las fuerzas humanas ya hicimos lo posible, pero ya lo sobrenatural y los milagros son para ti. Y ahí fue mi primer milagro de salud de parte del Señor. Y luego vino el propósito y ahora le estamos sirviendo al Señor y amamos servir al Señor. Amamos esta ciudad. No tienen idea cómo amamos esta ciudad para levantar a más personas, para ser canales de bendición. Y si el Señor te da una segunda oportunidad, ¿cómo no hacerlo? Señor, aquí estoy. Gracias por lo que hiciste. Gracias por la salud. Gracias porque aún tengo años por servirte todavía, Señor. Cuando tú tienes una segunda oportunidad, tú no quisieras morir nunca. Quisieras que te tenga, quienes han leído el Antiguo Testamento, los 800, los 900 años, pero Señor, seguir sirviéndote, porque no hay nada mejor que servirte a ti, Señor. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces es importante que tú creas lo que el Señor hace, ¿sí? Estamos cerca de Semana Santa. Si tú quieres, mira nuevamente esa película, ¿sí? Y mira cuánto hizo el Señor por ti. Y mira cuántas oportunidades el Señor te ha dado a ti. Y mira cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte o de una enfermedad. Y anda y mira también a tu familia y míralo diferente, míralo como una bendición, como un privilegio que el Señor te ha dado para que estén al lado tuyo. Yo cuando ya regresé de la clínica, me acuerdo que mis hijas durmieron con ropa, con zapatos, solo abrazadas la una de un lado y la otra otro lado.
Y yo le daba tantas gracias al Señor de que podía tener a mis hijas en mis brazos. Disfruta de aquellos que son tu familia. Dales un abrazo. Diles que son una bendición. Diles que les amas. No dejes que pasen momentos difíciles para que tú reconozcas que amas a aquellos que te rodean. Bendícelos. Sé canal de bendición para otros. Aumenta tu fe. Créele al Señor. Levanta a otras personas. Después de todo esto me di cuenta que Dios es real, ¿sí? Y que Él me amaba. Y quiere que sepa que también te ama a ti. Ese encuentro que yo tuve en medio de mi enfermedad con el Señor, porque de verdad fue genuino. Y es por eso que yo lo hago así, o sea, delante del Señor, mis lágrimas, con mi adoración. Y Señor, me está pasando esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame sabiduría. Señor, ¿cómo tomo esta decisión? Porque esa es la manera como debes conectarte tú con el Señor, ¿sí? Tú a solas con el Señor. Y pídele ahí tu milagro. Pídele lo que necesitas. Después de este tiempo también supe, como les decía, el verdadero significado de la cruz. Supe que realmente había poder en esa cruz. Tienes que tener fe para creer en esa cruz. Aumenté mi fe y encontré mi propósito. Y aquí estamos haciendo lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona: compartir las buenas nuevas. Uno de los propósitos que todos tenemos es la gran comisión. Cada uno de nosotros, que llevar el evangelio, llevar la salvación a aquellos que lo necesitan. No esperes una segunda oportunidad. Si ahora la tienes, aprovéchala, ¿sí? Si ahora la tienes, bendice a otros. Si ahora lo tienes, sírvele al Señor. No dejes pasar un día más, porque va a llegar un día de que sí nos vamos a ir a la presencia del Señor, pero que sea desgastándose en el Señor, ¿sí? Desgastándote en el Señor cada día y dándole gracias y reconociendo que cada día es un milagro, porque hoy muchas personas ya no amanecieron con vida, pero tú estás con vida. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Yo solo quiero decirles que cuando tú tienes un quebranto de salud, definitivamente lo único que verdaderamente puedes hacer es entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, en mis fuerzas no puedo, pero yo sé que las tuyas sí. Solo ahí el Señor te va a dar la victoria, porque al Señor hay que entregarle las otras cosas, porque lo primero en nuestros corazones debe ser el Señor. Que es lo que yo dije: entregué a mi esposo, a mis hijas, a mi profesión, a mi emprendimiento que tenía ahí, y me despojé de todo eso, que no es que no sea importante, pero es que el primer lugar lo debe tener el Señor. Y es ahí cuando el Señor empieza a obrar en tu vida, solo cuando Él es el primer lugar en tu corazón. Ahí es donde Él empieza a trabajar, ahí es donde empieza tu fe, ahí es donde el Señor dice: me amas. Vamos a ponernos de pie un momentito. Si tú crees que estás pasando alguna situación difícil, quizá para uno no es eso difícil, pero quizá para ti es una batalla muy grande. Y dices: aún no entiendo los planes, o me falta mi fe, o quisiera saber mi propósito. Quiero que pases adelante, queremos orar por ti. Yo lo único que te puedo decir es que el Señor te ama a ti. El Señor un día interrumpió tu caminar diario para conocerte a ti, para decirte que murió por ti en la cruz, para decirte que tu fe va a aumentar, para decirte que tiene planes especiales en tu vida.